El debate entre teísmo y ateísmo debe dilucidarse a un nivel racional. Los propios cristianos tenemos la firme convicción de que la cuestión de la existencia de Dios puede dilucidarse bien a este nivel. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 1, versículo del 19 en adelante, dice que lo que de Dios se puede conocer, incluso los paganos, sin necesidad que tengan la revelación de la Biblia, en la tradición judeocristiana, etc., incluso los paganos lo pueden conocer si es que reflexionan sobre las cosas visibles que Él ha hecho. De este modo, bajo el estándar bíblico, para el cristiano, la existencia de Dios, que Dios existe, que es creador, que es sabio, que es poderoso, se puede probar desde la razón. Asimismo, en la fe católica, el Concilio Vaticano I define que la existencia de Dios puede ser probada a nivel racional, que tiene prueba racional, y el que no afirme eso está fuera de la fe católica. Entonces yo no tengo necesidad de apelar a mis puntos específicos de fe cristiano-católica para defender la existencia de Dios, sino que esta es una cuestión de razón natural. Todo hombre con su capacidad de razonar puede llegar a concluir en la existencia de Dios. Para mostrar esto en la práctica, voy a presentar de forma muy breve dos argumentos para la existencia de Dios. Uno de un tanto mayor profundidad y amplitud filosófica, y otro más efectivo y directo a nivel discursivo. El primer argumento que les presento sería la tercera vía tomista, el argumento de la contingencia. Paso a ello. Se define como contingente a un ser que existe, pero de modo tal que depende de otro para existir. Así, por ejemplo, yo soy contingente. Si mis padres no se hubieran conocido, yo no existiría. Por poner simplemente una referencia, ¿no? O pensemos en un teléfono móvil, en un celular. Es contingente. Si no hubiera habido en la historia en algún momento el desarrollo tecnológico que lleva a ese objeto concreto, si no hubiese la provisión suficiente de materiales para el efecto, si no hubiese la estructura económica para que se produzca, simplemente no lo tendríamos. Entonces, yo existo, pero dependo de otros para existir. Asimismo, el celular existe, pero depende de otro para existir. Y si comenzamos a contemplar los objetos de nuestra experiencia, nos encontramos con eso, con que existen, pero cada uno de ellos a su vez depende de otro u otros entes para existir. Entonces tenemos establecida la primera premisa del razonamiento. Existen los seres contingentes, seres que dependen de otros para existir. Segundo, si tenemos un ser que es contingente y existe, depende de otro para existir. Pero si este otro es contingente, entonces a su vez dependerá de otro para existir. Y si este tercero es también contingente, dependerá de un cuarto para existir. De este modo, si todos los seres fueran contingentes y únicamente tuviéramos seres contingentes, nos estaríamos infinitamente remitiendo a otro ser, a otro ser, a otro ser. Es decir, el ser 1 dependería del ser 2, y el ser 2 del ser 3, y el ser 3 del ser 4, y así sucesivamente. Ahora bien, ¿es razonable plantear una cadena infinita de dependencia ontológica, de dependencia en el ser? Creo que no. ¿Por qué? Porque una cadena infinita implicaría lo siguiente, que para que yo exista como yo soy un ser contingente, si la cadena de dependencia del ser, de dependencia ontológica es infinita, para que yo exista, antes tiene que haberse dado un proceso de transmisión del ser o de relación de dependencia del ser de infinitos seres. Entonces, ese proceso ya debe haber concluido ontológicamente hablando. Pero si es un proceso infinito, o si hay una cantidad infinita de seres implicados en este orden, ¿cómo algo infinito puede haber terminado? Un infinito terminado es como decir un infinito finito, que es como decir un círculo cuadrado, algo absurdo. Un infinito finito, un infinito terminado no puede existir. Por lo tanto, no puede haber una cadena infinita, es decir, sin fin de seres contingentes. En consecuencia, esto lleva al punto 3, debe haber un término de la cadena. Esto es, un ser que no sea contingente. Un ser
del cual dependan los demás seres, pero que ese mismo ser no dependa de ningún otro ser para existir, porque no es contingente. A este ser le conocemos filosóficamente como el ser subsistente. Y eso nos lleva al cuarto punto del argumento. Este ser subsistente es Dios. La definición de Dios es que es el ser subsistente. De hecho, en mi libro Dios existe, publicado en 2016, a partir del mero concepto de ser subsistente, deduzco 14 atributos de Dios. Yo no supongo gratuitamente que este ser subsistente es bueno, o omnisciente, o inmutable. No. Afirmo que es todo eso, pero no porque lo supongo gratuitamente, sino que lo puedo argumentar lógicamente como el ser subsistente necesariamente tiene que tener esas características. En consecuencia, si tenemos un ser que no depende de otro para existir, pero los demás dependen de él, y que puede tener características como omnisciencia, omnipotencia, omnibenevolencia, personalidad, inmaterialidad, etc., se sigue que este ser es Dios. Y por lo tanto, 5, Dios existe. Paso a presentarles un segundo argumento. Este argumento es menos complejo a nivel metafísico, es un poco más sencillo de entender, pero quería, por el tema de solidez filosófica, presentarles este primero a la contingencia. El segundo argumento que les voy a presentar es el argumento del ajuste fino. Y va así. Premisa 1. Existe un ajuste fino en el universo. Me refiero a lo siguiente. Piensen por un momento que el universo podría haber sido diferente. O sea, la constante cosmológica podría haber tenido otro valor. Asimismo, la cantidad de antimateria comparada con la cantidad de antimateria podría tener una distinta proporción que la que en la práctica tiene en nuestro universo. Puede haberse dado que la velocidad de expansión inicial del Big Bang pudo haber sido más rápida o más lenta. Puede haberse dado que el carácter repulsivo de la fuerza electromagnética o el atrayente de la fuerza gravitacional guarden una proporción distinta entre sí. En otras palabras, podemos imaginar un universo donde ciertas constantes físicas o condiciones iniciales del mismo sean diferentes. Pues bien, lo que han identificado los físicos a partir de la década de los 70 sobre todo, y cada vez más se encuentra esto, es que el universo tiene unas condiciones muy especiales que llevan a que eventualmente exista vida inteligente e interactiva como la nuestra. Les voy a citar dos ejemplos. El astrofísico ateo Stephen Hawking en su libro Una breve historia del tiempo, o Historia del Tiempo, sí, Historia del Tiempo de 1988, dice que si la velocidad de expansión inicial del Big Bang hubiera sido solo una 100 billonésima más pequeña de lo que en verdad fue, el universo hubiera colapsado en una bola de fuego en los primeros instantes. Entonces, basta que tú le hayas movido solo un poquitito a la velocidad de expansión inicial del Big Bang para que ya no hubiera oportunidad de que hubiera ningún tipo de vida inteligente o interactiva como la nuestra. De otro lado, tenemos al cosmólogo, al físico, Roger Penrose, quien en su libro La mente nueva del emperador, en la página 729, apunta que, considerando la condición de baja entropía, la probabilidad de que vida inteligente e interactiva como la nuestra haya surgido por azar es 1 versus 10 elevado a la 10 elevado a la 123. 10 a la potencia 123 es un 1 seguido de 123 ceros. Ese número gigante es el número al cual vas a elevar el primer 10. Luego, ese número absolutamente gigante que salga esa operación lo vas a poner como el denominador que divide un 1. Entonces te va a salir 0,0000, una cantidad inimaginable de ceros y después ahí algún otro valor. En otras palabras, esto implica que es extremadísimamente improbable que vida inteligente e interactiva como la nuestra haya surgido al azar considerando la condición de baja entropía. Y esto nos lleva al punto 2 del argumento. Que este ajuste fino que explicaba el universo puede explicarse por 3 opciones, básicamente. Necesidad física, o sea que físicamente necesariamente tenía que ser así, por azar o por diseño inteligente. El punto es que la única opción razonable, y esta es la tercera premisa del argumento, es el diseño inteligente.
Ojo, no confundan aquí, no estoy hablando del diseño inteligente de los creacionistas, como negando la teoría de la evolución, etcétera. No, la teoría de la evolución no hace ningún daño a este argumento, porque para que haya evolución, ¿qué se requiere? Que primero haya vida. Pero para que haya vida se requiere ¿qué cosa primero? Que el universo tenga que cumplir ciertas condiciones desde el inicio que habiliten la posibilidad de que pueda haber, aunque sea la primera forma de vida, que luego si quieren puede evolucionar, si es que alguno quiere suscribir la teoría de la evolución. O sea, cuando hablo de diseño inteligente no me refiero al diseño inteligente como que Dios tenga que diseñar cada organismo de forma específica, no. Refiero a un diseño inteligente cosmológico, que Dios al conjunto del cosmos ya le habría impreso ciertas características especiales para que eventualmente desarrolle vida inteligente e interactiva como la nuestra. Esa es la hipótesis más razonable, porque la hipótesis del azar es absolutamente una locura. Me explico. Cuando he sustentado la premisa 1, he explicado citando tanto a Stephen Hawking como a Roger Penrose, prestigiosísimos astrofísicos, que si tuvieras variado un poquito ciertas condiciones, como la velocidad de expansión inicial del Big Bang, o, ¿cuál era la otra? La condición de baja entropía, no habría vida inteligente e interactiva como la nuestra. Pensar, por lo tanto, que esas condiciones se van a ajustar solitas por azar es un absoluto disparate. En cuanto a la segunda opción de que sea por necesidad física, o sea, porque el universo necesariamente tenía que cumplir esas condiciones, eso es simplemente falso. Y de nuevo le cito al ateo Stephen Hawking, quien en su libro El Gran Diseño de 2010, escrito junto con Leonard Lodinov, plantea un modelo con base en la teoría M, en que habría hipotéticamente 10 elevado a la 500 universos posibles, consistentes con nuestras mismas leyes físicas. Entonces, no hay nada en nuestras leyes físicas que obligue a que las constantes iniciales o condiciones iniciales del universo sean las que han permitido la aparición de vida inteligente e interactiva como la nuestra. Más bien, físicamente el universo podría haber tenido muchas formas y en la enorme mayoría de las formas alternativas no habría vida inteligente e interactiva como la nuestra. En consecuencia, la opción más razonable es pensar que hay una mente detrás de esto procurando ese ajuste fino de las condiciones como para darnos esa señal de que hay específicamente un diseño. Esta mente inteligente detrás de tal diseño cosmológico es lo que conocemos con el nombre Dios, que tendría que ser un ser con intelecto y con voluntad para concebir ese orden específico y para desearlo. Y también un ser con capacidad de agencia, con capacidad de crear. Entonces todo esto cuadra con el concepto de Dios. 5, por lo tanto, Dios existe. Así pues, he concluido mi presentación de 2 argumentos a favor de la existencia de Dios y que implican la refutación del ateísmo y también del agnosticismo, porque en tanto estos argumentos son argumentos racionales que llegan a su conclusión, el decir no hay pruebas razonables de la existencia de Dios es simplemente un capricho, en tanto no se presenta una refutación de estos argumentos. Bien, entonces quedo atento a una ronda de preguntas sobre este asunto. Muchísimas gracias, Dante. Solamente recordar a las personas que quieran preguntar, levantar la mano, solicitar micro para darles la oportunidad de hacer las preguntas que consideren sobre este tema. Estamos hablando de la existencia de Dios y los argumentos que ha dado Dante. Ahora bien, cuando se dé el micro, por favor, no se le está dando, el invitado de esta noche es Dante. Nadie más ha sido invitado para entrar en debate con él, ni en entrar en una tertulia, ni acaparar el micro, porque va a haber varias personas que van a querer preguntar. ¿Ok? Entonces, en este momento pueden solicitar el micro. Sí, se me escucha. Yo sé que no que como has dicho no es un debate, sin embargo sí me gustaría hacer unos cuestionamientos y espero pueda responderlo Dante. Plantéalo en forma de pregunta, plantéalos en forma de pregunta y agradecería que me des un cuestionamiento, yo lo respondo y si quieres podemos realizar uno segundo y si nadie más alza la mano para preguntar, podemos seguir contigo. Pero no es que me vayas a lanzar 10 cuestionamientos porque después yo respondo y me voy a tirar todo el tiempo solo en eso y tal vez hay más gente que quiera preguntar. Entonces estoy contento de escuchar tu primer cuestionamiento. Lánzalo. Claro. Primero me gustaría cuestionar el tema de la razón. Porque, por ejemplo, Kant sostiene que hay límites para la razón y que hay cuestiones como Dios que no pueden ser entendidas por la razón y por lo
lo tanto no podrían ser conocidas, y de lo que no se puede conocer a través de la razón no se puede hablar, ¿no? Lo mismo diría Spinoza con su visión más panteísta de la idea de Dios. ¿Okay? Esos son los dos primeros cuestionamientos, y bueno, si alcanza tiempo para un segundo es ya sobre el tema de Hawking. Yo tengo que luego el segundo. Primero el primero. Primero el primero, como te dije, contento yo de escuchar el primer cuestionamiento, luego iremos a uno segundo. Bien, básicamente lo que me has dicho es simplemente que hay filósofos que discrepan de esto. O sea, que Kant plantea que hay unos límites de la razón pura tal que la existencia de Dios no se puede inferir, eso es algo que sí es conocido. En cuanto a aquello de lo cual no se puede hablar, se debe callar, es una frase de Wittgenstein que la dice en el Tractatus Logicus Philosophicus de 1921 en la proposición 7. Y en cuanto al panteísmo de Spinoza, sí también se concibe que discrepa de esto. Entonces sí, estoy al tanto que hay filósofos que discrepan de esto, pero eso no prueba nada. No me da el tiempo de responder específicamente cada uno de los detalles de estos filósofos, pero solo por mencionar un ejemplo, al primero al que apelaste, a Kant, le he dado respuesta específica tanto en mi libro Dios existe 2016 como en una conferencia entera, creo que dura como 1:30, la encuentro en mi canal de YouTube, titulada Refutación de las críticas de Kant a las pruebas de la existencia de Dios, o un título más o menos similar. Pero por lo pronto lo siguiente, decir que la razón tiene límites, no niego que la razón tenga límites, pero el mero hecho de apuntar la proposición general de decir, oh, la razón tiene límites, no refuta ni una sola de las premisas de ninguno de los dos razonamientos que he presentado. Entonces, es como que uno esté discutiendo sobre política y de repente te dicen, no, pero la razón tiene límites, entonces no podemos llegar a la verdad sobre esto. No, para interactuar en específico habría que decir cuál de las premisas de mis razonamientos fallan o cuál de las conexiones lógicas de los razonamientos que yo he presentado fallan. El mero hecho de apuntar que la razón tiene límites no implica que tal limitación invalide alguno de estos argumentos. Asimismo, el propio Santo Tomás de Aquino, yo soy de tradición filosófica tomista, estaría de acuerdo con la idea de que la mente humana no puede comprender de forma natural, por la gracia es otra cosa, pero no puede comprender a Dios en cuanto a su esencia. De hecho, nunca podemos agotar la esencia divina porque nuestra mente es finita y Dios en sí mismo es infinito. Pero aquí yo no estoy pretendiendo que se comprenda el 100% de toda la esencia divina. No pretendo darles la visión beatífica a cada uno de ustedes simplemente con unas palabras. Sino mi punto es simplemente mostrar que Dios existe. Te pongo una analogía. Supongamos que alguien toca ahorita la puerta de mi casa. Suena toc, toc, toc. ¿Ok? Y digamos que yo no sé quién es ese alguien. Supongamos que sea alguien llamado Pedro Pérez. Yo no sé si ese Pedro Pérez tiene un grado de magíster o de doctor o si terminó la secundaria. No sé si es de piel blanca o negra. No sé si lleva una camisa o está con pijama, etc. Entonces puede ser que mi razón ignore muchas cosas sobre Pedro Pérez, pero el hecho de escuchar el toc 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 al menos me da evidencia suficiente para inferir de forma sumamente razonable que hay un ser humano, una persona que está tocando la puerta. De forma similar, aunque nuestra razón tenga límites y no llegue a comprender el 100% de absolutamente todo lo de Dios, argumentos como los del ajuste fino son como una señal, una especie de toc 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 que nos permite razonablemente inferir la existencia de Dios. En cuanto a lo de Wittgenstein, que de lo que no se puede hablar se debe callar, pues bien, de la existencia de Dios sí se puede hablar. No he requerido plantear ningún salto de fe para llegar a la conclusión de que Dios existe en estos argumentos. Así que he podido hablar en el lenguaje humano de esta cuestión. Y en cuanto al asunto de Spinoza plantea un sistema panteísta, donde Dios se identificaría con el conjunto de la realidad material que es el universo. Pero ese tipo de visión panteísta resulta sumamente problemática. Dios por definición es el ser subsistente, el ser pleno. En cambio, el universo ha comenzado a existir. La mejor evidencia científica y filosófica apunta a que el universo no es eterno, sino que ha empezado a existir. Y al mismo tiempo es contingente, porque podría haber sido de otro modo, podría haber tenido constantes físicas que se combinen de otro modo. Y sobre todo tenemos que estar sujeto a la ley de la entropía, al desgaste energético. El pensar que el universo es Dios, bajo la concepción panteísta tipo Spinoza, cuando el universo está sujeto al desgaste energético propio de la entropía, es como decir que es un Dios no divino. Y es entonces el esquema de Spinoza es el que es absurdo y no ninguno de los
argumentos que he presentado. Quedo atento a tu segundo cuestionamiento, que me decías de Hawking. Y luego pasamos a dar oportunidad a alguien más, y si nadie más quiere hablar, pues vamos con un tercero. Aníbal, ¿tu segunda pregunta la tienes sobre Hawkins? Sí, claro. En realidad, precisamente ya que citaste Historia del Tiempo, que es el título exacto de Stephen Hawking, de su libro, Hawking en parte de este libro sostiene que el universo puede y seguramente se ha creado a sí mismo, ¿no? A través de la gravedad, ¿no? Recordemos que una cosa es universo que empieza a existir y otra cosa es la esencia del universo que vendría a ser la materia. Hawking lo define perfectamente bien hablando del tiempo antes del tiempo, ¿no? Aquel tiempo que está incluso antes de lo que nosotros consideramos como el tiempo del universo existente. Y ahí, pues, evidentemente se resuelve esta idea de que había antes del universo, ¿no? Antes del universo existía su esencia, la materia. La materia no puede ser creada ni destruida, solamente transformada. Por lo tanto, es contingente y por lo tanto es la causa incausada. No necesitas remitir a Dios para ello, creo yo. Ok, pasamos a responder punto por punto. En primer lugar, aquella frasecita de que el universo se puede crear a sí mismo en virtud de la ley de la gravedad no pertenece al libro Historia del Tiempo de 1988, sino que pertenece al libro El Gran Diseño de 2010 junto con Leonard Lodinow. La respuesta a la tesis de Hawking, tanto en el libro Historia del Tiempo como El Gran Diseño, la he dado con bastante detalle en mi libro Dios existe, publicado en 2016. También tengo en mi canal de YouTube una conferencia como de 1 hora y media titulada Refutando el ateísmo de Stephen Hawking. Y ojo, en esa conferencia incluyo múltiples citas de físicos, no es que yo digo cualquier cosa que me estoy inventando. Cito textualmente las palabras de Hawking y cito asimismo pues las declaraciones de otros físicos y también se dilucidan algunos conceptos filosóficos. Pues bien, examinemos rápidamente estas ideas. Decir que el universo se puede crear a sí mismo porque existe una ley como la de la gravedad y que se puede crear desde la nada es un absoluto absurdo. La gravedad es una relación física entre entes físicos, una relación pues en términos de atracción, ¿no? Entonces, la gravedad como ley física opera cuando hay entes físicos, pero la nada en sí misma, o sea, la ausencia de ser, no es de por sí un ente físico. Y si Hawking pretende llamarle nada al vacío cuántico, aparte de que está utilizando de forma equívoca los términos, porque la nada es la ausencia del ser, la ausencia de todo algo, y el vacío cuántico ya es un algo, aparte que se equivocaría en eso, no resuelve el problema porque el mismo vacío cuántico no es eterno. Mira cómo se cae en una contradicción, porque tú comienzas apelando a Hawking de que el universo se puede crear a sí mismo desde la nada. Si se crea a sí mismo desde la nada, según la tesis de Hawking, es que el universo comenzó a existir, no es eterno. Pero luego, en tu mismo cuestionamiento segundo, pasas a decir como que la materia no se crea ni se destruye y por lo tanto el universo es eterno. Pero inferir que el universo es eterno a partir de la primera ley de la termodinámica es una falacia non sequitur. La primera ley de la termodinámica dice que la materia no se crea, o la materia y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto significa que la materia no puede crearse a sí misma, porque ese principio es un principio físico. Esto implica que la realidad física no puede crearse a sí misma, ni tampoco se llega a destruir totalmente, sino que se va desintegrando. Pero la primera ley de la termodinámica en ningún momento establece que la materia no pueda ser creada. Dice que no se crea, o sea, que no se crea a sí misma, que no se autocrea la materia, pero no dice que no pueda ser creada. El realizar una interpretación metafísica falaz de un principio que es físico es lo que constituye la falacia non sequitur. Ahora bien, voy a combinar la primera ley de la termodinámica con la segunda ley de la termodinámica para mostrar que el universo requiere de una causa distinta de sí mismo. La segunda ley de la termodinámica, la entropía, dice que en un sistema cerrado la cantidad de entropía irá siempre creciendo. Pues bien, al presente, ahorita mismo que estoy hablando, la cantidad de entropía en nuestro universo no es la máxima. Porque si hubiera la máxima entropía ya ni siquiera estaríamos acá. Todo sería energía calorífica desintegrada. Pero el hecho que estamos hablando significa que hay otras formas de energía y materia unificadas. Ahora bien, si el universo ha existido siempre y es eterno, ¿qué esperaríamos nosotros?
que como ya ha habido un infinito pasado en el cual la entropía está operando, al presente no deberíamos haber forma de materia unificada porque ya la entropía sería máxima. El hecho de que la entropía no sea máxima al presente muestra que el pasado no es físicamente infinito y por tanto el universo no es eterno. Pero si no es eterno y comenzó a existir, entonces como la materia no se crea a sí misma, entonces no puede haber sido creado por algo material. Tiene que haber sido creado por algo inmaterial. Y un ser inmaterial con capacidad de crear algo tan enorme como el universo es un ser inmaterial y con capacidad de agencia, es lo que se corresponde con el concepto teísta de Dios. Ahí tenemos la causa incausada. Se apela a que no, Hawking esto lo explica muy clarito porque dice que hay un tiempo antes del tiempo. Yo no sé cómo se puede decir que la explicación es muy clara para después decir que hay un tiempo antes del tiempo. A ver, ¿quién me explica claramente cómo es esto del tiempo antes del tiempo? Conozco bien el planteamiento de Hawking. Lo que hace Hawking es un jueguito matemático con números imaginarios como la raíz de -1, en que genera un modelo matemático de tiempo imaginario para tratar de evitar artificialmente el inicio del universo, aunque aún así no llega a restaurar un universo un universo eterno, sino que genera un universo artificialmente cerrado sobre sí mismo. No me da tiempo de desarrollar toda mi crítica al modelo cuántico de Hawking, pero sobre ese aspecto pueden revisar la conferencia que les he dicho, refutando el ateísmo de Stephen Hawking. Ahí cito detalladamente este modelo de Hawking sobre esto del supuesto tiempo antes del tiempo y muestro la dificultad con tal modelo. Pero en todo caso, lo que diré es que ese juego que hace Hawking es un juego matemático que se hace sobre el papel con números imaginarios como raíz de -1. No es la comprobación empírica de que el universo realmente haya seguido ese patrón. El hecho de que Hawking en su libro de 2010 no haya reiterado su modelo de 1988, sino que haya tenido que plantear otra cosa, es muestra de que ese mismo modelo, que apela a ese tiempo imaginario, no es satisfactorio. No sé si alguien más tiene preguntas. ¿Alguien aparte? Muchísimas gracias, Dante. Para ir acabando ya y pasar al tema de economía, Aníbal, te invito a quedarte para el otro bloque. Giancarlo y Néstor, que son coadministradores esta noche, tienen algunas preguntas en base a debates que ellos también han tenido en estos space. Giancarlo, adelante, después Néstor. Hola, sí. Dos preguntas así sencillas para las personas que tienen estas curiosidades y que siempre se dicen, ¿no? La gran mayoría de ateos o agnósticos, aunque no la tienen clara, refutan, ¿no? Primero, a ver, yo soy ateo, vamos a decir, y como ateo, pues, no estoy obligado a probar un negativo, ¿no? Esa frase que se usa, ese mantra que utilizan, como yo digo, yo niego la existencia de Dios, no estoy obligado a probar que lo que yo estoy afirmando es correcto. Simple y llanamente los negativos no se demuestran. ¿Qué es lo que argumento podrías dar a esto, Dante? Es muy fácil de refutar. Se dicen que los negativos no se demuestran. Entonces, si se dice que los negativos no se demuestran, yo procedería a pedirle una prueba de la afirmación de que los negativos no se demuestran. Por ejemplo, tendría que sustentar eso. Las personas que realizan afirmaciones tienen que dar sustento racional de sus afirmaciones. ¿Qué pasaría si yo les digo, no existen absolutamente extraterrestres en el universo? Esa afirmación les sorprendería. Nos sorprende tal tipo de afirmación. Ojo, es una afirmación tajante. Es como que yo venga y con toda seguridad les digo en su cara pelada a todos con certeza absoluta: no existe absolutamente ninguna forma de vida inteligente en el universo. Y alguien naturalmente podría haberse compelido a preguntarme: oye, ¿y con qué sustento haces una afirmación tan fuerte como la haces? Y yo respondo: no, es que yo no necesito dar un sustento porque los negativos no se prueban. Eso, pues, no es así. Las personas que realizan afirmaciones, sean en positivo o negativo, tienen que probarlas. Con esa lógica de que los negativos no se prueban, yo puedo decir: no es cierto que Dios no exista. Y si yo digo, no es cierto que Dios no exista, el ateo me lo tiene que aceptar bajo su principio de que los negativos no se prueban, porque mi proposición, tal como la estoy formulando, empieza con la palabra no. Los ateos acá lo que pretenden es que el creyente es el único que tiene la carga de la prueba, que solo el creyente tiene que dar demostraciones de que Dios sí existe, y si el creyente no logra sustentar que Dios existe, entonces por lo tanto Dios no existe, porque asumen una postura atea. Eso es una falta de lógica enorme. Por ejemplo,
Si yo en estos momentos soy incapaz de probarles que existe vida inteligente en otros planetas, ¿eso les faculta a ustedes a concluir con seguridad que no existe vida inteligente en otros planetas? No, porque hay la posibilidad de que tal vez sí la existe, pero no disponemos de los medios suficientes para acceder a la evidencia de la misma, o que tal vez yo tengo una capacidad argumentativa limitada para argumentar a favor de vida inteligente en otros planetas, etc. Entonces, el mero hecho de que no haya argumentos positivos para algo no implica que lo contrario sea verdad. Simplemente la lógica nos dice lo siguiente. Si no se pueden presentar argumentos positivos para la existencia de Dios, no se sigue automáticamente que Dios no existe. A lo más lo que se sigue lógicamente es que no tenemos pruebas racionales de la existencia de Dios. Pero podría uno tomar ahí una postura agnóstica y decir, yo no sé si Dios existe porque no tengo pruebas racionales para eso, pero tampoco puedo afirmar con certeza que no exista. Y puede quedarse como agnóstico. Entonces ahí los ateos hacen una jugada con falta de lógica, diciendo que porque no les pruebas la existencia de Dios, entonces se infiere el ateísmo. No, a lo más lo que se podría inferir sería el agnosticismo. El ateo tiene que ofrecer evidencia específica de sus afirmaciones. Y si algún ateo piensa que no es posible ofrecer evidencia filosófica contra la existencia de Dios, hay que decir que tal ateo es un ignorante de la filosofía. ¿Por qué? Porque los filósofos ateos serios sí están comprometidos con proveer pruebas de la no existencia de Dios. Por ejemplo, pensemos en que se dice que Dios tiene ciertos atributos. Entonces, muchos filósofos, una metodología que utilizan es tomar ciertos atributos de Dios y mostrar que se contradicen. Y si se contradicen, entonces Dios no puede existir y por lo tanto no existe y el ateísmo es cierto. Entonces, estos filósofos ateos aplican el método de reducción al absurdo con el concepto de Dios para probar, según pretenden, que Dios no existe. El mero hecho de que existan filósofos ateos informados que traten de elaborar esas pruebas en contra de la existencia de Dios es la demostración más clara de que sí es posible probar un negativo. Que sus pruebas fallen ya es un problema, pues, particular de sus argumentos, pero no es que haya un principio absoluto de que no se puedan probar negativos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo te afirmo que no soy mujer? Ese es un negativo. ¿Y sabes qué? Yo te puedo demostrar que no soy mujer. La proposición no soy mujer es un negativo y créeme que puedo dar múltiples demostraciones de que no soy mujer. Entonces, no es cierto que sea imposible probar un negativo. Quedo atento a otra pregunta. Muchísimas gracias, Dante. Ha pedido Néstor, con Néstor vamos a acabar. Miguel, por favor, tu pregunta sobre el tema que estamos hablando. Muchas gracias. ¿Ya voy yo o va Miguel también? Miguel va. Miguel, tu pregunta, por favor. Ok, buenas noches a todos, buenas noches, Dante. La pregunta que te quiero hacer es respecto a la verdad. ¿Cómo responder a aquellas personas que o niegan la verdad o tratan de relativizar la verdad o en todo caso dicen que la verdad existe pero que no se puede alcanzar? De alguna manera tratan de vincular eso con Dios. De que como la verdad no existe, la realidad no existe. Como la realidad no existe, no ha sido creada. Y si no ha sido creada, Dios no existe. Y eso es lo que hay que responderle, reírse en la cara de esa gente, para que dejen de decir esas cosas tontas. Es un acto de caridad enfrentar ese tipo de argumentos tontos para que ya más gente no lo use, esos argumentos tontos. Me explico. Si alguien te dice, Dios no existe porque no existe la realidad y por lo tanto no se necesita de Dios para explicar la realidad, es una persona que tiene que caer en negar la existencia de la realidad con tal de negar la existencia de Dios. Eso ya es un extremo loco. O sea, significa acoger la locura con tal de no acoger a Dios. Así de simple, ¿no? Luego, decir que la verdad no existe es un total absurdo. Porque si la verdad no existiera, como decía Santo Tomás de Aquino, si la verdad no existiera, sería al menos verdad que la verdad no existe. Por lo tanto, no puede ser verdad que la verdad no existe. Y si alguien viene y te dice, no, es que sí existe la verdad, pero todas las verdades son relativas, pregúntale esto. La proposición, todas las verdades son relativas, ¿es una verdad relativa o una verdad absoluta? Si te dice que es una verdad absoluta, se está autocontradiciendo y no todas las verdades son relativas, sino que al menos habrá una absoluta. Y si te dice que esa es una verdad relativa, entonces tú puedes decirle, bueno, si es una verdad relativa, entonces habrá ciertos escenarios o circunstancias en que puede ser falsa, o ciertas personas a las que les puede parecer falsa y por lo tanto todos podemos seguir lo que nos dé la gana con nuestra noción de verdad absoluta, ¿no? Entonces no sirve.
Y si alguien te apela a negar la realidad, ¿sabes cuál es el método más sencillo? Métele un lapo, a ver si sigue negando la realidad. Así de simple, o sea, la realidad existe, eso es absolutamente patente. Néstor. Gracias, Daniel. Dante, quería consultarte. Negar la existencia de Dios implicaría que el universo entonces tendríamos que asumirlo como un hecho bruto, ¿no? Entonces, asumir un hecho bruto sería algo irracional. Es irracional. Primero la terminología filosófica, porque no todos están familiarizados con el concepto técnico de hecho bruto. En filosofía, un hecho bruto se define como un hecho que no tiene explicación, así, y que no tiene necesidad de explicación, que es así porque sí. Decir que el universo es un hecho bruto es decir que el universo es así porque sí. Y eso es una absoluta flojera intelectual y una simple mentira. Porque, como he explicado, Stephen Hawking, ateo, plantea, con base en la teoría M, un modelo en el cual con nuestras mismas leyes físicas podrían haber consistentemente con esas leyes físicas 10 elevado a la 500 universos. Lo cual significa que el universo podría haber sido de muchos modos. O sea, el universo no es que sea un hecho bruto obvio que no necesita explicación. En vista de que es contingente, de que podría haber sido de muchos modos posibles, se requiere alguna explicación que nos diga por qué es del modo específico que tenemos y no de los otros modos posibles. Apelar a que es un hecho bruto es simplemente dogmatismo. A mí de verdad me da risa los ateos que caen en eso. Porque se burlan de los creyentes, dicen, jaja, creyentes dogmáticos que creen en cosas dogmáticamente, sin explicación. Y luego, los mejores filósofos ateos, incluso como Graham Oppy, terminan cayendo en extremos como decir que el universo es un hecho bruto. Y un hecho bruto es algo que está ahí sin requerir explicación. Entonces se burlan de los creyentes porque supuestamente creemos en cosas sin explicación y ellos terminan apelando a la teoría de los hechos brutos. Claro que como se ha creado el prejuicio de que los ateos son los inteligentes y los creyentes somos los tontos, pues y como se usa el lenguaje técnico de hecho bruto, no se nota tanto esto. Pero al final de cuentas es una brutalidad en el sentido filosófico apelar al universo como hecho bruto cuando tiene tantas características que requieren de una explicación específica. Muchas gracias, Dante. Tú me dirás, Dante, pasamos ya a hablar de economía. ¿O hay tiempo para una pregunta? Juan Diego quiere preguntar, pero tú me dices, Dante, según tu tiempo. Digamos esta última pregunta y pasemos al bloque economía. Ok, Juan Diego, por favor, te estoy dando Juan Diego, por favor. Juan Diego, a la una. Está conectado. Estoy acá. Listo, te escuchamos. Ok. Muy buenas noches, señor Dante Urbina. Tenía una duda muy importante. No es tanto por el hecho de si es que Dios existe, sino es más bien una duda, digámoslo así, moral. Quería saber más o menos, esta es una pregunta que me atormenta, si Dios de por sí nos ha permitido disfrutar de la existencia, más bien tener la dicha de poder existir, pero a costa de tener los padecimientos que tenemos, de que su especie, ¿no? Y eso que tanto acarrea mucho sufrimiento, incluso la condenación, porque, o sea, si uno asume el reto de existir, también tiene que asumir el reto de que probablemente fracase, ¿no? Y por ende descienda al infierno, digamos así. O es lo que yo tengo entendido que muchos clientes tienen como destino, ¿no? En caso de que fallemos. En fin, ¿usted cree que realmente Dios, al amarnos demasiado, es consecuente de que de por sí prepara este tipo de castigo, o tal vez usted tiene alguna perspectiva distinta de lo que es el infierno en sí? Porque incluso tengo amigos creyentes católicos que dicen que el infierno como tal no existe, sino que eso es algo que se vive actualmente en nuestra vida ultraterrena. No sé si es que pueda solventar esta duda. Gracias. Si quieres saber algo sobre la fe católica, hay un resumen oficial de la fe católica colgado en la página web del Vaticano. Se conoce como el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo que dice la fe católica es lo que se encuentra resumido en ese catecismo, por ejemplo, no lo que diga cualquier creyente católico despistado. El infierno es parte de la doctrina católica, no es algo que sea negociable. Que haya católicos ignorantes, modernistas o católicos light que, pues,
nieguen estas cuestiones es problema suyo, pero no un problema en la fe católica. Ahora, me parece, pero tú que estás en el otro extremo, o sea, ahí tienes unos católicos light, que no son auténticamente católicos, que te dicen, no, esto del infierno no existe, es un inventito alegórico para describir lo que estamos viviendo actualmente. Pero me parece que lo que tú concibes en el fondo en tu pregunta es como que el infierno fuera una especie de cosa que Dios de forma positiva ha creado, con un acto positivo, ontológico, volitivo primario, que Dios ha creado porque le dio la gana meter un poco de sufrimiento. Y quiere meter un poco de sufrimiento en esta vida y un poco de sufrimiento en la otra. Es como que Dios no quiere tener la existencia, pero ha dicho, en esto de la existencia, así como podemos poner un poco de sal y pimienta, bueno, vamos a echarle sal y pimienta en esta vida para que sufran y también en la otra. Pues bien, esa no es la cosmovisión teísta cristiana. Mira, en la cosmovisión teísta cristiana, el objeto fundamental de Dios, que es amor al crearnos, no es que nosotros vivamos vidas cómodas. El objeto es que nosotros lleguemos a amar y a unirnos plenamente con el amor mismo que es Él. Pues bien, el amor por definición es un acto libre. En consecuencia, en seres contingentes como nosotros, el ejercicio de esta posibilidad del amor implica también la posibilidad de elegir no amar. Algunas criaturas libres, en ocasiones muchas lamentablemente, eligen la posibilidad de no amar. Quien mata, roba, viola, miente, es corrupto, oprime a los demás, organiza guerras, etc., todo ello se hace desde la negación del amor. Cualquier persona que amase auténticamente no haría absolutamente ninguna de esas cosas. Entonces, como digo, el amor por definición tiene que ser un acto libre. Dios nos ha creado para amar y tiene que crearnos como agentes libres. Esto implica permitir la posibilidad de que elijamos no amar y actuar en consecuencia. Y esto, en términos de nuestro destino temporal, implica que nos encontremos con la realidad de la injusticia y del pecado en gran parte de nuestra vida, y que algunos se puedan encontrar con la realidad de la condenación en la otra. Pero esto no surge de que Dios, porque le dé la gana, ha dicho, vamos a poner una cuota de maldad para que sufran. No. Sino surge de la voluntad misma de las personas que con su libre albedrío pueden alejarse de Dios. Muchos de los males que observamos en el mundo de forma directa o indirecta son producto de este mal uso del libre albedrío. Ahora bien, ¿es posible eliminar todos esos males que proceden del libre albedrío en el contexto de este mundo? Sí, simple, eliminando todo el libre albedrío. Pero entonces ya no se tendría seres con capacidad de amar, sino robots. Yo puedo programar a un robot para que diga te amo, pero yo no puedo programar a un robot para que me ame. Ese es el punto. Entonces, en la cosmovisión teísta, los males que tienen que ver con el libre albedrío se relacionan con esto. De otro lado, hay algunos males también que no están directamente asociados al libre albedrío, ciertos males naturales o ciertas circunstancias de sufrimiento que Dios puede permitir. No me da el tiempo de explayarme sobre este asunto. Si tú quieres profundizar en entender ciertas razones por las cuales Dios puede permitir estas posibilidades, te invito a revisar la conferencia El problema del mal refuta la existencia de Dios en mi canal de YouTube. Es una conferencia de más de 1 hora. De otro lado, en cuanto al asunto del infierno, el Papa Juan Pablo II enseña que el infierno es fundamentalmente el estado del alma que dice no a Dios. La puerta al infierno se cierra por dentro. No se trata de que Dios cierra la puerta y dice, ustedes quédense allá para que sufran porque me dio la gana. No. Sino se trata de que la criatura en su libertad puede elegir sistemáticamente con su vida decirle que no al orden del amor, decirle que no a Dios, y cuando ese tipo de voluntad se consolida, ¿qué va a haber en la otra vida? Un estado sin Dios, porque si Dios es amor y una persona ha elegido consistentemente vivir fuera del orden del amor, en su estado en la otra vida vivirá fuera del orden del amor y vivirá fuera de Dios. Y si vivir en el amor de Dios es el cielo, vivir en el no amor es lo que es el no cielo. Y como estado consolidado eterno sería lo que llamamos infierno. Entonces, toda esta explicación, inclusive del infierno mismo, se basa en el amor.
rato Aníbal Estacio Panta. Por favor, Aníbal, te pido que elabores tus preguntas.